Bueno, bienvenidos sean todos, vamos a comenzar. Es un placer para mí el poder hoy presentarles a uno de los científicos más distinguidos de Latinoamérica. Nos acompaña el doctor Fernando Quevedo, el renombrado físico teórico que ha realizado importantes aportaciones a la teoría de cuerdas y a sus potenciales aplicaciones fenomenológicas y cosmológicas. Algunas etapas distinguidas de su trayectoria profesional incluyen haber obtenido su doctorado en la Universidad de Texas Austin en 1986 bajo la supervisión del premio Nobel Stephen Weber, la realización de investigaciones en el CERN, haber impartido seminarios y coloquios en más de 50 países, la publicación de más de 150 artículos con más de 16.000 citas, haber fungido como director del International Center for Theoretical Physics y un profesorado en física teórica dentro de la Universidad de Cambridge, entre muchos otros. Similarmente, ha participado en numerosas iniciativas educativas como Physics Without Frontiers. Además, ha sido galardonado con numerosos premios como el ICT Prize, el Fellowship de John Simons, la medalla Abdus Salam de la World Academy of Sciences, entre muchos otros. Procedo a pasarle la palabra al doctor Quevedo. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, lo escuchamos. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo por lo menos unos minutos con ustedes, aunque esté lejos. Entonces, lo que les voy a hablar hoy es un poco sobre la teoría de cuerdas y se llama, le puse, y el mundo real, para hacer un poco, para provocar un poco los pensamientos, y le puse un signo de interrogación. Y eso siempre es sano poner, porque ya uno se protege cuando habla de esto. A ver si hay alguna relación entre la teoría de cuerdas y el mundo real. De hecho, hay una broma que salió hace muchos años diciendo que hay un profesor, Ian Hinckliffe, que decía que cualquier título de un artículo, de una charla que termina con un signo de interrogación, la respuesta a la pregunta es no. Y de hecho, y presenta muchos casos de donde realmente eso sucede. Hay muchos artículos con una pregunta y siempre la respuesta tiene que ser no. Hasta que alguien escribió un artículo que si la conjetura de Hinckliffe es correcta y le puso un signo de interrogación al final, entonces creó una crisis ahí de lógica porque si era correcta, entonces era falsa, y si era falsa, era correcta. Entonces, en fin. Entonces siempre nos protegemos usando el signo de interrogación para ver que no sabemos realmente qué tanta conexión va a haber entre la teoría de cuerdas y el mundo real. Muy bien. Ya vamos un poco más en serio. Veo que la audiencia es mixta, entonces una de las gráficas que la gente presenta generalmente es los diversos tamaños en el universo, de lo más grande, desde el universo visible, las galaxias, el sistema solar, los humanos, las células, hasta llegar a los átomos, los núcleos, los quarks, y después más allá, algo más pequeño. Y lo más pequeño se pone aquí generalmente una figurita, que son de lo que voy a hablar ahora, que es la teoría de cuerdas. Entonces, el problema es esto, que nuestras experiencias terminan por acá, y lo que les voy a hablar es una escala que son mucho más pequeñas que cualquier experimento que se haya planeado o se haya pensado, se haya ejecutado. Em, y eso es un problema es un problema digamos, por cual la teoría de cuerdas va a ser muy difícil de poner a prueba directamente, porque en esta escala de tamaño que es relevante, pero también para cualquier teoría que uno quiera resolver el problema más importante de la física, que es entender la gravitación a nivel microscópico. Entonces, para ser más explícito, aquí tengo son las unidades de Planck. Yo no sé si ustedes me están viendo en una esquina o enfrente, pero aquí a mí me sale aquí enfrente y veo que me tapa la primera parte de acá. Pero bueno, entonces las escalas de Planck, pues, si no la conocen, es un ejercicio que es muy bonito hacerlo, y yo siempre se los presento a los estudiantes la primera vez que los veo. Dadas las tres constantes de la naturaleza, h barra o h, que es la constante de Planck, que es la constante fundamental de la mecánica cuántica, g, que es la constante de Newton de la gravitación, y c, que es la velocidad de la luz, que define la relatividad especial. Usando esas tres constantes, uno puede combinarlas de diferentes formas para crear cantidades con unidades de longitud, de distancia, de energía, de masa, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí la longitud. Nos queda el h barra por g sobre c cubo, la raíz cuadrada. Nos queda unidades de longitud. Y nos queda 10 a la menos 33 centímetros.
Eso quiere decir que es a estas escalas de longitud donde los efectos cuánticos de la gravitación son importantes. Entonces, y eso esto, cualquier teoría que esté enfrentando ese problema va a tener el reto de que cualquier predicción que va a hacer va a ser a longitudes muy, muy pequeñas. Lo mismo se puede hacer con escalas de masa, que son 21.8 microgramos, pero también en unidades que más trabajamos los físicos, 10 a la 19 gigaelectronvoltios. Y unidades de tiempo, 10 a la menos 44 segundos. O sea que esencialmente con solo decir esto, sabemos que, digamos, 10 a la menos 44 segundos después del Big Bang, digamos, si uno habla del Big Bang, uno podría decir algo de física. Antes de eso, no, porque no sabemos cómo escribir la gravitación a nivel cuántico. Ese es el problema más importante de la física. Aquí otra vez la pongo con escalas. Aquí está la escala de Planck, desde menos 35 metros, digamos. Y el LHC, que es el experimento que explora distancias más pequeñas hasta ahora, es el gran colisionador en Ginebra, está explorando escalas de 10 a la menos 18 metros por ahí. Entonces faltan muchos órdenes de magnitud para que aquí en la Tierra podamos hacer experimentos que puedan poner a prueba una teoría que explique la gravitación a nivel cuántico. Y ese es el problema más importante por la teoría de cuerdas de ser puesta a prueba experimentalmente, porque la teoría de cuerdas precisamente es una teoría de la gravitación cuántica. Pero insisto, eso, cualquier otra teoría que quiera resolver el mismo problema va a tener este mismo problema. Entonces tenemos que pensar qué hacer para, para atacar este problema, y eso es lo que se trata en mi charla de hoy. Ok. Muy bien. Entonces empezamos del principio, teorías fundamentales. Creo que va a ser un repaso de lo que sabemos hasta ahora en las teorías fundamentales para después irme a los detalles de qué dice la teoría de cuerdas que pueda ser eventualmente puesto a prueba experimentalmente. Okay. Primero, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica esencialmente es la revolución más grande en el pensamiento científico, tal vez en la historia, que nos cambió la forma de ver la naturaleza. Tiene ya 120 años de haber empezado con Planck, precisamente. Y una ecuación básica, la ecuación de Schrödinger, está todo determinado en términos de una función que se llama la función de onda y cómo evoluciona en el tiempo. Y aquí está la famosa constante h bar que decía antes. Y nos dice cosas, por ejemplo, como el principio de incertidumbre, que no podemos conocer exactamente la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Eh, entonces, el producto de las dos tiene que ser mayor que la famosa h bar. Entonces, y todo es probabilístico. Lo interesante de la mecánica cuántica es que ha sido confirmada experimentalmente, espectacularmente durante más de 100 años. Funciona bien y además se reduce a toda la física clásica que conocíamos antes de ella. Entonces, es la teoría básica que tenemos en el momento. Pero además de la mecánica cuántica hay que combinarla con otra teoría, que es la teoría de la relatividad especial de Einstein. E insisto que es relatividad especial y no relatividad general. La gente generalmente dice, no, la relatividad especial fue una cosa, pero lo más importante es la relatividad general. Yo también quise provocar un poco la discusión diciendo que no, para mí lo más importante es la relatividad especial. Relatividad general se refiere a usar la relatividad especial para a- entender una de las interacciones que es la gravitación, pero hay otras interacciones que, entonces, la relatividad especial es la más fundamental. Y esencialmente lo que nos dice que, que la velocidad de la luz es la máxima y es constante. Y de ahí viene el famoso E igual a mc cuadrado, que mucha gente reconoce. Y esencialmente nos dice que hay un cono de luz, que se llama, vemos aquí está espacio y aquí está tiempo. Todos los eventos que se mueven tienen que ser con velocidades menores que la de luz, o sea, van a estar dentro del cono. Entonces ahí pueden estar relacionados causalmente. Uno puede afectar al otro causalmente porque se puede mover con velocidad menor que la velocidad de la luz. Pero fuera del cono, ya no, porque aquí necesitaría ir de este punto con este punto, no pueden estar conectados porque se necesitaría una velocidad mayor que la de la luz. Okay. Entonces hay una especificación concreta de lo que es las causas y los efectos en base a cómo se transmite la información. Muy bien, entonces esas son dos teorías fundamentales. Luego, con eso, claro, uno tiene que aplicarlo realmente a la naturaleza, buscar modelos concretos, ver cómo explica lo que observamos.
y ahí está lo que es el modelo estándar. El modelo estándar es el modelo de la física de partículas, que es lo más fundamental, eh, que lo conocemos bastante bien. Entonces tenemos aquí una clasificación de partículas. Todos estamos hechos de los quarks y leptones. De los quarks hay varios tipos, se llaman quark arriba y de abajo, y hay 3 familias. Los leptones, hay un famoso que se llama el electrón, después hay otro que se llama neutrino, y hay 3 familias de ellos. Tienen sus especificaciones muy concretas de qué objetos son en efectos cuánticos, digamos, que se para representarlos en la teoría, y se han detectado experimentalmente con todas las interacciones. Hay una partícula especial que es el Higgs, um, que a diferencia de las anteriores, todas tenían spin un medio. Spin es un momento angular intrínseco de las partículas, que está cuantizado en un número semientero, y las partículas de materia que conocemos, todas tienen spin un medio. El Higgs es más simple porque no tiene spin, y luego están las partículas de spin 1, que son los mediadores de 3 interacciones que conocemos. El electromagnetismo, que todos sabemos muy bien, pero además están las interacciones fuertes y las interacciones débiles, que son a nivel microscópico. Y estos son mediados, las interacciones son mediadas por esas partículas. Los gluones median las interacciones fuertes, las partículas W y Z, interacciones débiles, y el fotón, las interacciones electromagnéticas. Y todos son bosones, ¿no? Tienen spin entero igual a 1. Y aparte está único, comparado con todos ellos, el gravitón, que tiene un spin 2. Curioso, sabemos también, los formalismos, usando solo mecánica cuántica y relatividad especial, que no pueden haber partículas que interactúan sin masa, como el gravitón, de spin mayor que 2. O sea que aquí llegamos al tope. O sea, más spin más alto no podemos ver. Claro, hay partículas con masa de spin 2 existen generalmente compuestas, pero no elementales. Y el Higgs es muy especial porque al ser escalar, o sea que no tiene spin, su energía su energía potencial tiene que tener un perfil, y puede tener un valor en el mínimo, o sea, en el vacío, el mínimo de energía, distinto de cero. Las otras partículas no lo pueden tener porque entonces romperían las simetrías de la relatividad especial. Solo el Higgs puede tenerlo, y el potencial, solo en 2 formas, 2 posibles potenciales, este es uno de ellos. Y lo especial que tiene es que el valor del Higgs en su mínima energía es distinto de cero. Cero sería el punto en el centro. Y en el 2012, hace pocos años relativamente, se detectó el Higgs. Este pequeño montículo aquí refleja que existe esta partícula, digamos, que en la distribución de energías y masas de los campos de desplazamiento, la gente detectó el Higgs, y eso es el gran triunfo del modelo estándar. Esencialmente se cerró el modelo estándar. Nótese que incluye aquí el gravitón. El gravitón no se ha detectado porque es la partícula de la gravitación, y no se ha detectado muy claro porque la gravitación es mucho más débil que todas las demás. Pero también, como les decía, le puse una estrellita acá porque también es el problema más importante que tenemos. Lo diré una y otra vez durante la charla, porque entender la gravitación a nivel cuántico no lo sabemos bien, pero sí sabemos, usando estas propiedades de relatividad especial y mecánica cuántica, podemos probar, demostrar que para una partícula de spin 2 sin masa se comporta como el mediador de las interacciones gravitatorias. Eso sí se puede demostrar. Muy bien, ese es el conocimiento que tenemos del modelo estándar. Eh, Se puede escribir con una ecuación, un lagrangiano. Los que sepan de lagrangiano, se escribe, y es suficientemente corto para ponerlo en una camiseta o en una taza de estas, donde el primer término nos dará las ecuaciones de Einstein, el segundo nos dará las ecuaciones del electromagnetismo y de las otras interacciones. Aquí hay un término que es topológico, que fue se en papel, pero no es observable directamente. Esta es la energía cinética de todos los fermiones, o sea, los quarks y los leptones, el acoplo de estas partículas con el Higgs, eso se llama acoplo de Yukawa, la energía cinética de Higgs y la energía potencial de Higgs, que fue lo que les describí antes. Y con solo esto podemos describir toda la naturaleza que hemos observado hasta ahora. Y eso es espectacular. Realmente es uno de los grandes logros de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, poder realmente entender la naturaleza a nivel fundamental de una forma tan
tan precisa, digamos, porque todos los experimentos están confirmados. Ahora, la gravedad, como les decía, solo lo conocemos a nivel clásico. Einstein siempre dijo que ese era el momento más feliz de su vida, que sería muy contento, y entiende la gravitación como una curvatura del espacio y el tiempo. Entonces, el hecho de que la Tierra atraiga a la Luna, digamos, es que la Tierra curva ese espacio-tiempo y eso hace que la Luna se mueva. Es una forma geométrica de entender la gravitación. Como les dije antes, también se puede entender usando solamente la relatividad especial y la física cuántica como la interacción de una partícula de spin 2. Y también la teoría de gravitación tiene su mérito, aunque sea clásica, predice ondas gravitacionales, y las ondas gravitacionales, aquí están, digamos, el choque espectacular de dos agujeros negros hace 1.200 millones de años, produjeron esas perturbaciones gravitatorias, o sea, no diría del espacio y del tiempo. Viajaron todo ese tiempo y se detectaron con un interferómetro hace 4 o 5 años. Eso también fue un descubrimiento espectacular, es una predicción de hace 100 años. La teoría se hizo hace 100 años, Einstein, y se detectó em, hasta hace poco, hace 3 años, sí, hace 100 años después. A mí me gusta enfatizar que se detectó usando rayos láser, y al principio los rayos láser también se le ocurrió a Einstein un año después de predecir las ondas gravitacionales, y él nunca pudo soñar que usando esa idea de los rayos láser fueran a descubrir sus ondas gravitacionales. De hecho, él nunca vio un rayo láser, porque se murió antes de que los inventaran. Entonces, una forma bonita de ver cómo la física tiene sus matices, y cómo uno no sabe para qué va a ser útil lo que está haciendo uno hasta muchos años después. Y bueno, las ondas gravitacionales están explorando diferentes formas, con colisiones de agujeros negros, de estrellas de neutrones, etcétera. Y aquí están las frecuencias que llegan, no pasa, es del orden de 1 Hz, un poquito más. Y hay varios experimentos, el LIGO, el Virgo, y después hay unos en el futuro, en el espacio, que se llama LISA, que van a explorar frecuencias mucho más pequeñas. Y eso es algo que se abrió una nueva ventana para observar el universo. Antes solo veíamos el universo esencialmente por el fotón, por las ondas electromagnéticas. Ahora lo podemos ver también por ondas gravitacionales. Entonces, eso es un gran adelanto. Y ven, como en la lista de las partículas que les di, no hay mucho más que ver. La gente puede incluir, digamos, a los neutrinos, que se mueven muy rápido, pero digamos, ya no hay otras partículas sin masa que viajen a, em, a la velocidad de la luz, más que el gravitón, la gravitación, digamos, el gravitón y el fotón. Entonces, podemos ver el universo con la luz o con la gravitación, si queremos verlo con información que viaja por distancias muy largas. Muy bien, entonces todas las ideas, una aplicación de todas estas ideas es el universo. Voy a ir rápido por la historia del universo, porque, para que me dé tiempo después de hablar de cuerdas. Esencialmente esta gráfica se enseña a muchos, pasó algo desde el Big Bang, aquí pasa a distancias muy pequeñas, no sabemos la gravitación, entonces por eso es que no sabemos lo que pasó en el Big Bang. Entonces, pero sí hay una teoría muy exitosa que se llama inflación, que voy a mencionar un poco más, que parece que el universo tuvo un periodo de una expansión acelerada exponencialmente. Ahora sabemos que después se expandió, digamos, se expande, ¿sí? Se expande, pero de una forma no tan rápida, digamos, de una forma en una potencia de tiempo a una potencia, pero esto es un exponencial del tiempo. Entonces, por eso, en muy poquito tiempo, el universo se expandió muchísimo y después se ha seguido expandiendo. Curiosamente, ahora se está volviendo a expandir aceleradamente, igual que acá, y esto es un problema, que es el problema de la energía oscura, que no sabemos. Eh, pero sí sabemos con todos los detalles de que al principio estaban todas las partículas como una sopa, chocando unas con otras. Después se empezaron a formar los primeros núcleos, ¿no? Se formó el protón, digamos, el primer núcleo de hidrógeno. Eh, eh, y después los otros más pesados, y después, en un momento muy importante, 300.000 años después del comienzo del universo, o sea que es muy poco comparado con los 13.7 mil millones que tenemos ahora. Eh, Aquí los fotones, que es la partícula de la luz,
estaba antes de eso chocando con todos las demás partículas, los protones y los electrones. Pero en ese momento se formó los primeros átomos, fue en un periodo de tiempo, se formaron los primeros átomos, digamos que el universo se enfrió suficiente para que la interacción electromagnética fuera tal que el protón atrapara un electrón y formar los primeros átomos. Al ser el átomo neutro, las partículas de la luz, entonces, que son las que mediaban las interacciones entre las partículas cargadas, se liberaron. Y es una radiación que salió en ese momento y que ha sido detectada, que se detecta continuamente desde los años 60 hasta ahora. Y esa ha sido las demostraciones más espectaculares o más convincentes de que esta teoría del Big Bang es válida. Entonces podemos saber qué pasó, lo que pasó al principio del universo con mucha precisión gracias a esta luz que llegó de este momento. Después hubo inhomogeneidades formadas aquí, que hace que, aunque la materia aquí era neutra, después se fueron uniendo entonces esas homogeneidades gracias a la gravitación, que es la única fuerza que estaba actuando a gran escala, porque ya todo era eléctricamente neutro. Entonces la gravedad es atractiva, entonces atrae a la materia en las pequeñas inhomogeneidades que se formaron, digamos, durante el tiempo de inflación, digamos, y entonces ahí se formaron las galaxias, las estrellas, etc. Entonces volvió a haber luz, pero luz ahora de las estrellas. Y hasta llegar a nuestro tiempo. Esa es un- una descripción así muy breve para darles idea, recordarles cómo es la evolución del universo. Aquí está la misma gráfica en otra perspectiva para enfatizar esto, que la luz que vemos ahora, más lejana, es la que se formó en este momento, que se llama el fondo cósmico de microondas, porque antes la luz estaba chocando con todas las demás partículas. Entonces, aunque hagamos más experimentos o lo que sea, nunca vamos a poder ver luz que venga antes de ese momento, porque la luz estaba atrapada, digamos, chocando con todo lo demás. O sea que es el momento más temprano en la historia del universo que lo podemos ver con la luz. Pero con gravitación, no, en gravitación se desacopló antes. Entonces, podemos ver gravitación desde el tiempo de cuando pasó inflación, digamos, en principio. Entonces, las ondas gravitacionales han estado viajando desde entonces, podemos observarlas. O sea que eventualmente, eso sí se puede detectar. Eventualmente uno podría diseñar experimentos o encontrar que hay ondas gravitacionales que vienen del esencialmente puro comienzo del Big Bang. Entonces, el descubrimiento de ondas gravitacionales nos hace ver que hay una esperanza de ver física a estas escalas. Como les hablé al principio, todo depende de escalas de energías. Y aquí también. Las energías aquí era la temperatura, digamos, la temperatura es energía. Entonces, mientras más caliente está, más energético. Entonces, aquí, mientras estamos más cerca del Big Bang, estamos más cerca a escalas de la escala de Planck. O sea, que estamos a escalas donde la gravitación es importante. Entonces, para poder observar algo que tenga que ver con la escala de Planck, ese es nuestro mejor esperanza, digamos, observar eventos cosmológicos, o sea, no producirlos en la Tierra con colisionadores, que sería demasiada energía, pero eventualmente la cosmología nos puede ayudar. Entonces, el fondo de microondas, eso es, como decía, los grandes éxitos de la cosmología y que se ha vuelto últimamente lo que se llama que la cosmología se volvió una ciencia de precisión, porque cuando se descubrió, se miraba la luz igual en todas las direcciones. En los 90 ya se miraban las pequeñas inhomogeneidades. Y bueno, ahora en 2013 y 2018, que es la próxima, 2015, que está aquí, que el nivel de precisión es 1 en 10 a la 5, que no se pueden ver esas pequeñas, los diferentes colores quieren decir diferentes temperaturas, un poquito más frío, un poquito más caliente, pero la diferencia de las temperaturas es de 10 a la menos 5, 1 sobre 100.000. Entonces, que la precisión que se ha llegado es fundamental. Y esas pequeñas fluctuaciones es importantísimo, porque estas pequeñas fluctuaciones son las que dan origen a toda la estructura que vemos ahora en el universo. O sea que toda la estructura del universo vino de esas pequeñas fluctuaciones que pasó en el puro comienzo del universo y se observan exactamente. Muy bien. Y para comprobar, digamos, de que la cosmología es de nivel de precisión, aquí está el espectro de potencias. De que está, digamos, nos dice la teoría, está en verde y los puntitos rojos son los experimentos. Y ven la precisión con que se ha encontrado todo, encaja perfectamente con la teoría.
a escalas angulares más grandes es más difícil. Entonces aquí el nivel de error es un poquito más grande, pero todo después de esto todo es impresionante. Realmente esta gráfica es espectacular. Muy bien. Y usando el fondo de microondas más todas las observaciones por medio de telescopios, etcétera, la gente ha encontrado, por ejemplo, que está la famosa energía oscura. Es una contribución que, que contribuye a la energía del universo, total del universo. No es cero, digamos. Hay una contribución de la materia y una contribución de lo que es la energía oscura a la energía total del universo. Y bueno, aquí están las gráficas del nivel de precisión de que se pueden poner a prueba los diferentes modelos de inflación que les decía antes. Y estas gráficas, el índice espectral, y esto que se llama la razón, el cociente de las perturbaciones escalares tensoriales, o sea, nos dicen si hay ondas gravitacionales o no, es consistente con cero todavía. O sea, todavía falta que se detecten las ondas gravitacionales que se pudieron haber producido durante la inflación. Pero el nivel de precisión es cada vez mejor y mejor y mejor. Y se han eliminado muchas propuestas teóricas de qué es la inflación, gracias a los experimentos con tanta precisión. Muy bien. Entonces, la inflación, para darles una idea, es un campo así parecido al campo de Higgs, pero es diferente, o no necesariamente es diferente, es un campo especial que se llama inflatón. Eventualmente podría ser el Higgs, pero más probablemente no lo es. Tiene una energía también, así como el Higgs tiene una energía potencial. ¿Y qué tan grande es esta energía positiva? Nos dice qué tanto se acelera el universo. Mientras más grande es, más rápido se acelera el universo. Entonces, durante el tiempo de inflación, el campo estaba con un potencial más o menos plano, y después al final tiene que llegar al mínimo de potencial. Entonces, durante este periodo, es un deslizamiento lento que se llama, entonces casi constante. Entonces, el universo se está acelerando muy rápidamente, y se calculan las pequeñas perturbaciones aquí, y es lo que da lugar a los resultados experimentales que les mencioné antes. Por eso esta teoría de inflación realmente es lo más aceptado para describir el universo temprano. Tiene una explicación de estas perturbaciones del fondo de microondas que han sido observadas. Pero después el campo tiene que irse a su mínimo, y cuando llega a su mínimo va a oscilar alrededor del mínimo, y eso también genera energía. Entonces ahí tienen, y en el generar energía genera todas las partículas, y es lo que nosotros hubiéramos llamado antes en inflación el Big Bang. O sea, el Big Bang realmente es cuando el inflatón cae a su mínimo y decae, y de ahí genera todas las demás partículas. Entonces las partículas que estamos viendo al comienzo del universo fueron generadas después de la inflación. Y muy bien, entonces bueno, aquí están las ecuaciones que rigen la inflación, y aquí está otra vez el diagrama y cómo se pueden comparar con un experimento, y dependiendo de la forma de este potencial nos predicen diferentes valores experimentales de estas cantidades medibles experimentalmente. Entonces hay un número infinito de potenciales posibles, entonces hay que irlos eliminando con los datos experimentales. Entonces hay muchos potenciales de este tipo que dan inflación. Y entonces no se sabe el origen del inflatón, ¿no? Simplemente la gente dice, bueno, si postulamos un potencial así, nos sale todo lo que describimos experimentalmente, pero nadie sabe por qué existe ese campo y por qué tiene un potencial así. Entonces es simplemente proponerlo y ver que todo encaja bien experimentalmente, explica todo lo que se ve. Entonces es bastante fenomenológico en ese sentido. No hay un principio básico que nos diga, tiene que haber ese campo, por lo tanto tiene que existir y tiene que producir este tipo de inflación. Entonces, algunas incógnitas, también voy a ir un poco rápido. Una que les mencioné ya antes, está que sorpresivamente se descubrió en los años 90, 98 precisamente, que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está acelerando. Entonces,
es como le decía, es parecido a lo que pasó aquí, solo que aquí se acelera, pero más lentamente, en el sentido, si uno lo ve en la gráfica anterior, es como si la- estaríamos aquí, por eso es que aquí no nos puse igual a cero, porque esta pequeña energía que está aquí, positiva, pero muy pequeña, es lo que puede estar causando la aceleración de ahora. O sea que es muy pequeña comparado con la gran aceleración que se hizo al principio del universo, pero todavía acelera. O sea, si hubiera sido cero, no acelera. Expande, pero no acelera. Pero si es distinto de cero, pero muy pequeño, sí acelera. Y es lo que se está observando. Entonces, es la explicación más simple de por qué se está acelerando el universo, pero dice no, porque es así. Y hay otras propuestas, claro, de que pues, que está un campo deslizándose también muy lentamente, etcétera. Pero en general, no hay una solución clara al problema de la energía oscura. Y el problema es muy serio porque es un problema de por qué es tan pequeño. Ese es el problema. Primero, por qué es distinto de cero, pero por qué es tan pequeño, las dos cosas. Y la energía oscura, si está uno, es una medida de toda la distribución de energía en el universo, es casi las 3/4 partes de la energía del universo, o sea que es muy importante. Hay otro 23% que es materia oscura, que tampoco la conocemos, y nosotros solo usamos menos del 3%. Entonces, hay que entender esa parte. Sabemos mucho, el modelo estándar y la del Big Bang, todo, pero es mucho lo que no sabemos, que es la energía oscura y la materia oscura. Y la energía oscura, como decía, es esta pequeña, se llama la constante cosmológica que introdujo Einstein en su momento, porque es distinta de cero y porque es tan pequeña. Es el problema. Sí. Y si fuese cero, habría que explicar por qué es cero. Entonces, nadie lo sabe. Pero además es más difícil porque es pequeña. ¿Qué tan pequeña es? Lo puse aquí en números de ceros para ser dramático. Puede ser hasta caso extremo, que sea 10 a la menos 120 en unidades de Planck. Entonces, entonces ¿por qué este número, por qué esta energía existe y es tan pequeña? Es un gran misterio. La materia oscura también se ha ido acumulando evidencia de que existe, en buena parte es por la curva de rotaciones de las estrellas, digamos. Em, y aquí, digamos, se observan de esta forma y las teorías de la gravitación normal, Newton o Einstein, predecía esta distribución de velocidades. Entonces, la pregunta es por qué es diferente. Y si hubiese materia oscura en el halo de las galaxias, digamos, em, podría explicar perfectamente por qué la curva es así y no así. Entonces, y materia oscura no es tan em, em, extraña o difícil de entender como la energía oscura. La energía oscura, uno sabe, es una energía que está ahí que no sabemos qué es. Hace que el universo se esté acelerando cada vez más rápido. Parece que la gravedad trata de que todo se atraiga, entonces le está ganando a la gravedad para separarlo cada vez más. Eh, en cambio, la materia oscura, ya conocemos materia oscura, como son los neutrinos, son oscuros, los neutrones son oscuros, etcétera. Posiblemente es otra partícula más. El problema es que no sabemos qué partícula es y no se ha detectado, entonces es una partícula nueva. Ahora, el problema fundamental, que es lo que me va a dedicar el resto de la charla, es la gravitación cuántica. Einstein dijo que la gravitación era geometría, pero a escalas muy pequeñas, el mismo concepto de espacio y de tiempo pueden estar fluctuando, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, que no sabemos, todo fluctúa. Entonces, pero entender la teoría, qué es a estas escalas, es el gran problema de la física y es lo que la teoría de cuerdas pretende atacar. Entonces, la teoría de cuerdas, muy brevemente, si fijamos aquí, uno ve que las partículas uno tiene una imagen que son puntos. Entonces, ve esta partícula azul sería un gravitón, esta partícula roja sería un fotón, etcétera. Pero si uno la ve con una lupa, realmente se puede ver que tiene estructura y entonces en vez de ser un punto, realmente es una cuerda cerrada. Y esta otra, si uno la ve con la lupa, se ve una cuerda abierta. Y las diferentes fluctuaciones de las cuerdas nos dan diferentes partículas con diferentes masas. La energía, la frecuencia de la oscilación nos da diferentes masas. Entonces, primero predice el gravitón. O sea, predice que existe una gravedad. Eso es, o sea, la gravitación no se pone, sino que sale como una consecuencia de la teoría de cuerdas. También salen partículas como el fotón, como los quarks, etcétera. O sea, también no se ponen, sino que salen. Una de las predicciones más importantes de la teoría de cuerdas es que
que vivimos en más dimensiones. 10, o depende con la fórmula 1, 11, pero no más y no menos. Esto es una predicción que es, nosotros vemos 4 dimensiones, 3 espaciales de un tiempo, pero la teoría de cuerdas, para ser consistente, tiene que tener más dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Es que realmente nuestro espacio de 3 dimensiones, realmente cada punto realmente tiene, si uno ve a distancias más pequeñas, realmente como una lupa, digamos, muy, muy especial, vería que realmente hay 6 dimensiones extra, por ejemplo. Y las 6 dimensiones son muy pequeñas, entonces no se pueden ver. Entonces, ¿por qué no lo hemos visto? Porque no somos capaces de ver en dimensiones pequeñas. Okay. Entonces, esa es esencialmente la grafiquita que les enseñé al principio. Esto era lo que estaba en el punto final de la escala de Planck. O sea que a la escala muy pequeña, muy cercana a la escala de Planck, un poco más grande, pero no muy cercana, realmente surgen estas dimensiones extra que no hemos visto todavía, que deben existir ahí si las cuerdas son varias. También existen dentro de la teoría de cuerdas objetos extendidos que se llaman membranas, como membranas de varias dimensiones. Y realmente todo el universo nuestro podría ser una membrana, una brana. Entonces, lo que nosotros es como si estuviéramos pegados a una pared y hay otras dimensiones que nosotros no podemos ver. Digamos, el fotón puede estar pegado en la brana y el gravitón puede ver dimensiones extras. Eso aquí lo pongo más directo. Aquí están las dimensiones extras, que son pequeñitas, pero las pongo grandes para que sean concretas. Un espacio con una topología complicada, etc. Y en diferentes puntos, en las dimensiones ya nuestras, las 3 dimensiones especiales nuestras, hay branas, y una de ellas puede ser nuestro universo con todas las galaxias y todo eso que decíamos. Ahora, si la teoría de cuerdas es fundamental, debería ser única, y esto se descubrió hasta en los años 90, que se conocían 5 diferentes teorías de cuerdas con diferentes nombres, 2A, 2B, etc. Y se demostró en los años 90 que realmente todas son equivalentes, solo que solamente las conocemos a acoplamientos relativamente débiles. Entonces solo conocemos en una región, esta otra región, pero hay una relación entre esta y otra que se llama dualidad, nos relaciona una y la otra. Entonces, todas las teorías son parte de una sola gran teoría, mucha gente le llama teoría M. Y esto incluye esta teoría de 11 dimensiones, que no es teoría de cuerdas, se llama supergravedad de 11 dimensiones, que era la máxima que se conocía. Entonces, es importante que si una teoría es fundamental, que haya solo una teoría. Lo curioso de la teoría de cuerdas en particular es que aunque haya solo una teoría, pueden haber muchas soluciones. O sea, es muy común que en las ecuaciones que resolvamos, ecuaciones de Einstein o de Schrödinger, lo que sea, que haya muchas soluciones. Y entonces, esto es lo que pasa en la teoría de cuerdas. La teoría es única, entonces que es fundamental, pero hay muchas soluciones. Unas van a tener 10 dimensiones, otras van a tener 8 grandes y 2 pequeñas, etc. O 4 grandes y 6 pequeñas. Y eso es lo que hace que la teoría pierda predictabilidad, porque entonces hay muchas soluciones. Y entonces solamente vivimos en una de ellas. Entonces, la forma más directa de ver estas soluciones es ver que hay muchas dimensiones, posibles dimensiones extras. Por ejemplo, estos espacios que les hablo de 6 dimensiones, no están clasificados. Puede haber un número infinito de posibilidades de espacios de 6 dimensiones que pueden ser soluciones de la teoría de cuerdas. Lo interesante, y eso sí es una predicción, es que el tamaño y la forma de estos espacios son partículas a bajas energías, son partículas nuevas. Tiene un nombre raro, se llama moduli, por un término matemático que quiere decir algo plano. Eh, y eso es una predicción de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nos puede dar las partículas de modelo estándar, gravitación, etcétera, los quarks, etcétera, pero además nos tienen que dar las partículas que miden el tamaño y la forma de las dimensiones extra. Y entonces estas módulos pueden ser fundamentales a la hora de querer poner a prueba la teoría de cuerdas con los experimentos. Como decía, hay muchas soluciones. Cada solución nos va a dar un perfil, digamos, con diferentes energías, así como los enseñaba antes. Cada valor de la energía, uno del otro puede ser diferente, pero responde a una compactificación diferente. O sea, esto nos da un universo, esto nos va a dar otro universo, esto nos va a dar otro universo, etc. Okay. En física clásica, nosotros nos quedaríamos aquí. Vivimos en este universo, estamos en un mínimo de energía y ahí nos quedamos. Pero sabemos que en física cuántica eso no pasa. Tiene que haber el efecto túnel, pasar de uno al otro.
Y entonces uno pasa de un universo al otro. Quiere decir que nuestro universo se está expandiendo, de repente alguna parte del universo hace un efecto túnel, se pasa a otro universo, se pasa de un mínimo a otro mínimo. Entonces se crea una burbuja del otro universo en nuestro universo. Y eso puede estar pasando continuamente entre universos. Y eso es la idea de que la gente está del multiverso, ¿no? Entonces, como decía, de un universo van saliendo otros. Mientras se va expandiendo, se crea una burbuja y van saliendo otros. Esto ha dado lugar a mucho debate y que la gente lo critica mucho. Um, yo creo que es un poco injusto criticarlo. Yo entiendo por qué se critica, yo mismo, a mí no me gusta, pero, pero hay que tomarlo en serio. Ciencia es de ciencia de verdad. Y se lo voy a decir por qué. Esto puede ser una solución al problema de la energía oscura. De hecho, es la única solución que tenemos con la energía oscura. Aquí le podemos dar una edición de lo que son todos los universos formándose unos y otros. Eh, la explicación es esta. El, hay un artículo famoso de Steven Weinberg en 1987, donde él, desesperado porque no se podía encontrar una solución al problema de la constante cosmológica, porque es cero, en ese tiempo se pensaba que era cero, él dijo, bueno, puede haber una solución antrópica. Antrópica quiere decir que si, eh, esa constante, si todo el mundo tiene un valor diferente, nosotros no podríamos existir aquí. Y eso es lo que pasa. Weinberg encontró que, digamos, que la constante cosmológica tiene que ser esos 10 a la menos 120, como les decía antes. Si fuese mayor que eso, el universo se estaría acelerando tanto que no hubiera podido haber galaxias. Y si hubiera sido menor que eso, se contraería y no hubiera tiempo tampoco a hacer galaxias. Entonces tienen que tener un rango. Si es distinto de cero, tienen que tener ese valor, 10 a la menos 120. Y casualmente, ese fue el que se detectó. El artículo de Weinberg fue en el 87 y el experimento fue en el 98. Es una predicción científica, totalmente científica, usando argumentos antrópicos. Lo que hicieron después Busso y Polchinski en el 2000 fue, usando esta teoría de cuerdas que les dije, usando estas soluciones, que un montón de soluciones había, implementaron ese mecanismo de que si hay muchas soluciones y cada una, porque o sea, muchos flujos que son enteros, entonces el número pueden ser del orden de, no sé, 10 a la 1000, 10 a la 500 soluciones, o más todavía. Entonces, aquí lo puso una grafiquita muy simple, que digamos, si cualquier valor de constante que uno se le ocurre, pone un rango pequeño, siempre va a haber una solución. Porque hay tantas soluciones, cada punto azul es una solución. Y en un círculo de un determinado radio, uno lo traza, aunque sea el grosor del círculo muy pequeño, siempre va a encontrar puntos donde lo satisfaga. Y esos puntos son los que tienen el valor de la constante cosmológica donde podemos vivir nosotros. Y todos los demás no se puede vivir. Entonces, eso es a mí me gusta decir que es la peor solución al problema de la constante cosmológica o del problema de la energía oscura, con la excepción de todas las demás. O sea, no hay ninguna que mejore esta. Entonces, esto se puede decir que es, y no es que muchos universos se ponen con la mano, salen de la teoría. Entonces, la gente critica y dice, pero hay que postular muchos universos para poder explicar esto. No se postula nada. De la teoría salen las soluciones y las soluciones puede explicar esto. O sea que puede ser ya una primera indicación experimental de que la teoría de cuerdas puede funcionar. Pero claro, cualquier otra teoría que de muchos universos también lo puede explicar. Ahora, eso se llama el paisaje de la teoría de cuerdas. Muchas soluciones de paisaje de la teoría de cuerdas. Algo que está de moda últimamente es hablar de lo que se llama el pantano, el swampland, que es todos los modelos que aparentemente son consistentes, pero no se pueden promover a un modelo de cuerdas. Entonces, la figura es la siguiente. Este es el landscape, este es el multiverso que les hablé ahora, un montón de soluciones de teoría de cuerdas que son consistentes, pero el, el- el número de teorías de campos, que son las de bajas energías, posibles, son muchísimo mayores. Aunque este número sea grande, el número total de posibles teorías es infinito, es muchísimo más grande que eso. Entonces, la gente ha estado tratando de determinar lo que es el pantano. Todas las teorías que no son consistentes, todas las teorías que si no ponemos gravedad, parecieran totalmente razonables, pero al acoplarlas a una gravedad y tratarlas a nivel cuántico, se vuelven inconsistentes. Eh, hay ejemplos, por ejemplo, teorías donde hay lo que se llama anomalías gravitacionales, o teorías, por ejemplo, de lo que se llama simetrías globales, donde no existen con gravedad, etc.
Entonces hay muchos modelos, muchos más que están aquí en el Swampland y aquí en el Landscape. Y el debate que se ha hecho ahora, esto no es discutible, el debate que se ha hecho ahora es que la gente se cuestiona si estos modelos del landscape, quiere decir, del paisaje, de los multiversos, necesitan energía positiva. Entonces la pregunta es si realmente los modelos tienen energía positiva y uno podrían tener todos energía negativa o cero. Y entonces es lo que uno pensaba que estaba en el paisaje puede ser parte del pantano. Entonces es algo que es algo muy de moda ahora, muy discutible en la literatura del tema. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que podemos decir a nivel general. La teoría de cuerdas predice tantas dimensiones, predicen las partículas módula y predice, bueno, dimensiones extras, una simetría que se llama supersimetría, que no les he hablado, pero son muy pocos, son 3, 4, 5 predicciones generales. Que es importante decir que son predicciones, porque la gente dice, la teoría de cuerdas no predice nada. No, sí predice cosas concretas, pero son muy pocas. Entonces, para poderse sacar información más concreta, uno tiene que buscar modelos concretos. Igual que con el modelo estándar que les salió al principio. La mecánica cuántica es muy general, pero hay muchos modelos de mecánica cuántica, pero solo uno que es el modelo estándar. Y hay muchos otros que pueden haber existido, pero es el que describe nuestro universo. Entonces, es al mismo nivel que tenemos que explorar ahora la teoría de cuerdas. Y realmente, bueno, uno puede buscar modelos que se parezcan al modelo estándar, y aquí están con branas y cuerdas yendo de un punto al otro, donde describen los quarks y el Higgs y todas las partículas que vemos. Entonces, hay modelos bastante concretos de teoría de cuerdas donde sale algo muy parecido al modelo estándar, que está bien. Pero también hay modelos de cuerdas donde hay inflación. Acuérdense que la inflación, les hablé, que es espectacular para explicar el fondo de microondas y muchos de los problemas del Big Bang. Pero no hay una teoría detrás de inflación. Nadie dice de dónde viene esa partícula de inflatón y por qué tiene ese potencial. La cuerda dice, sí, hay muchas partículas que pueden ser el inflatón. Por ejemplo, los módulos que les hablé antes. Y además pueden ser, por ejemplo, en este caso, puedo tener una brana acá que les mencionaba antes y hay otra brana que se mueve en el espacio interno pequeño. Y mientras se está acercando uno a la otra, uno es una brana y la otra es una antibrana, como de partículas y antipartículas. Mientras se acercan una a la otra, nos da una energía y esa energía tiene un potencial parecido a la inflación. Entonces puede generar inflación y después choca. Al chocar es lo que se llama el recalentamiento, que es lo que se llama el Big Bang. Entonces es un modelo muy pictórico donde la teoría de cuerdas explica, entre comillas, de dónde podría venir la inflación. Vienen de la atracción de una brana con una antibrana, por ejemplo. ¿Y por qué se produce energía después de inflación? Porque chocaron. Es una propuesta, hay varias. Otras que en el mismo proceso de que el módulo se estabilizó, o sea, el tamaño de este ciclo empezó tal vez no en el mínimo de potencial, sino que empezó en otro valor más grande, y mientras se va haciendo, ajustando su valor, se crea un potencial, y el potencial también va parecido al de inflación. Entonces eso es inflación de los módulos. Hay varias propuestas. De hecho, hay una docena de propuestas de modelos de inflación de cuerdas. Todos tienen una predicción de los valores que les decía antes del índice espectral y la razón de tensor escalar. eh, y todos encajan con el experimento, esta parte. Pero en esta parte, eh, todos predicen un número muy pequeño. Este R lo producen muy pequeño, que está bien, está consistente con cero, que es lo que se ve ahora. Pero, para darles una idea, hace unos, no sé, unos 6 años, 6 años, algo así, hubo un anuncio espectacular, un experimento que se llama BICEP, donde dijeron que habían detectado ondas gravitacionales de inflación, o sea, de las que se producen, con las que se producen inflación. Eso hubiera predecido que este valor R sería, digamos, un punto 0.02, algo así, 0. Sería un valor muy distinto de cero. Y si hubiese sido cierto ese experimento, elimina todos estos modelos, excepto uno de ellos, el que se llama manodromía de acciones. Este predice este valor R hasta 0.07, que está bastante grande. Todo lo demás es menor que 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces, un solo experimento hubiera eliminado todos estos modelos, que son clases de modelos de cuerdas. O sea que en esa es una forma de ver que hay cosas que son predecibles y que se pueden poner a prueba experimentalmente. Desafortunadamente, el experimento resultó ser equivocado, entonces y afortunadamente, cada uno de los modelos de cuerdas todavía están vivos todos. Pero bueno, hay que esperar que en los próximos años pueden detectar estas ondas gravitacionales y ver cuánto es el valor de R, y así pueden poner a prueba los diferentes experimentos, los diferentes modelos. Sí, bueno, esa es otra cosa. Ahora, después de inflación,
Aquí pasa algo que para mí es muy importante. Mm, Cuando termina la inflación, acuérdense que el inflatón puede ser un campo, una partícula de estas, pero solo una de ellas. Los moduli son esas partículas que les dice los tamaños de la forma de las dimensiones extras. Son muchas, centenares de ellas. Entonces, cuando termina la inflación, este campo, esta partícula, no tiene por qué estar en su mínimo tampoco. Aunque este no sea inflatón, inflación puede haber terminado y este está movido fuera de su mínimo. Entonces, después de inflación, ahí sí se puede empezar a oscilar alrededor de su mínimo. Y, y al estar oscilando, esta partícula es la que crea lo que se llama el recalentamiento. O sea que lo que les decía antes de que al final de la inflación se creaban las partículas del Big Bang, esto se atrasa un poco porque hay un paso intermedio. Termina la inflación y quedan todos esos módulos oscilando todos alrededor de su mínimo. Y mientras hacen eso, dominan la energía del universo. Y después, hasta que lleguen todos a su mínimo, el último a llegar a su mínimo, es el que produce el Big Bang que vemos ahora. Vemos las partículas que se producen ahora. Entonces, eso cambia la historia térmica del universo. Por un lado. Por otro lado, le pone un límite a esas partículas. Tienen que ser del orden de 30 teraelectronvoltios. O sea que, para darles una idea, es un orden de magnitud más que las escalas del LHC. Y si fuesen más livianas, hubieran cerrado el universo antes, o sea que también es un problema. Entonces, tienen que ser más pesadas que eso. Entonces cambia la historia del universo. Aquí esta es la historia normal, donde pasa inflación. Al final de inflación se produce lo que se llama el recalentamiento y domina la radiación, la energía. Mientras aquí termina la inflación, hay un poquito que domina la radiación, después lo dominan los módulos al estar oscilando, y después, ya tarde, cerca de cuando el universo tiene unos segundos, puede empezar otra vez la historia normal. O sea que la historia antes de la formación de los núcleos, o sea, antes de los unos segundos, del universo puede ser muy diferente si hay los módulos a que si no los hay. O sea, esta es la historia que la gente cuenta ahora del universo y esta es la historia modificada. Entonces, cualquier cosa que se ponga a prueba en esta parte de la historia del universo podría poner a prueba las ideas de la teoría de cuerdas. También, al estar oscilando alrededor de su mínimo, producen lo que se llaman inhomogeneidades, que se llaman oscilones o oscilatones. Y entonces, dependiendo de los modelos, empiezan a oscilar. Entonces, mire, este es uno de los modelos de cuerdas y este es otro. Este es mi favorito porque es mío. Este es de otros colegas que no sé. Y todos evolucionan diferente. Estas inhomogeneidades ven que se están formando mientras el universo está evolucionando. Entonces, estos participan en la historia del universo, pero además al estar fluctuando, ven que no son esféricas, tienen forma deforme, y entonces al no ser esféricas, crean ondas gravitacionales y que podrían ser observables también. Entonces, bueno, me voy a brincar esto para que poder enseñar aquí. Aquí un ejemplo de estos que son estables, que pueden estar oscilando y se va generando esas pequeñas homogeneidades que son como, a veces le llamamos estrellas de módulo, que se pueden hacer cosas muy, muy pequeñas. Y es estable, pero por otro lado puede estar, esas oscilaciones pueden ser tal que se genera oscilaciones que empiezan la fluctuación de densidad de la densidad de lo que está fluctuando, se va haciendo cada vez más y más grande, y al hacerse cada vez más grande, eventualmente puede ser inestable. Inestable quiere decir que se puede generar un agujero negro. Entonces, un agujero negro en el universo temprano. Entonces, aquí se ven, ahora va para arriba, ahí se hizo inestable. Entonces, estos producen un espectro de ondas gravitacionales a diferentes frecuencias, pero generalmente las frecuencias que se producen generalmente son muy grandes. Es 10 a la 19, 10 a la 9 Hz. De ese orden. Pueden ser pequeñas. Depende de las masas de esas partículas, pueden ser del orden de los 100 Hz, que todavía está al alcance del LIGO, pero lo más normal es que sean más pesadas las partículas, por lo tanto las frecuencias más altas, y entonces ahí van de los megahertz a los gigahertz. Y sobre esto, a mí me parece fascinante, porque a diferencia de estas energías, de estas frecuencias, no hay ningún evento de objetos que se conozcan, agujeros negros, estrellas de neutrones, que produzcan frecuencias tan grandes como megahertz o gigahertz. Entonces, si se detectan, si uno logra tener un experimento donde detecte ondas gravitacionales de la orden de los megahertz o los gigahertz, estará poniendo a prueba
esencialmente estos objetos, esos oscilatones o cosas así, o cualquier cosa que pasó en el universo muy temprano. Está poniendo a prueba la cosmología. De hecho, puede ser cosmología de cuerdas o puede ser otro tipo de cosmología que la gente ha propuesto, transiciones de fase en el universo temprano, etcétera. Pero lo interesante es que explorando estas frecuencias, lo más probable es que estamos explorando el comienzo del universo a escalas donde no tenemos acceso de otra manera. Entonces, esto creo que yo es una de las posibilidades en el futuro para poder explorar en la teoría de cuerdas o cualquier teoría del universo muy, muy temprano, que es explorar ondas gravitacionales de frecuencias muy altas. Entonces, para terminar, sí, bueno, hay perspectivas en el futuro, experimentos, enfatizo, ondas gravitacionales, materia oscura. Materia oscura, la teoría de cuerdas predice mucha materia oscura. Pueden ser estas branas, pueden ser branas en otra. Nosotros estamos en una brana, puede haber otra brana donde toda la materia ahí será oscura para nosotros. Entonces, son candidatos a materia oscura. Los módulos en sí también son candidatos a materia oscura porque no tienen carga eléctrica. También generalmente hay partículas que se llaman acciones, que salen por cada módulo hay una acción, o sea que hay centenares de acciones que la gente anda buscando desde hace muchos años, es una posibilidad. El LHC o sus las nuevas extensiones del LHC podrían eventualmente descubrir algún tipo de partícula que salga sea más allá del modo estándar, que encaje con algo de cuerdas. El decaimiento del protón. El protón es estable hasta cierto punto, pero tiene un tiempo de vida de más de 10 a la 33, 34 años. Si se detecta que el protón decaiga, entonces está dando información sobre energías cerca a la escala de Planck, por lo tanto cerca de la escala de las cuerdas. Cuerdas cósmicas que la gente ha buscado y han habido falsas alarmas también de que las pueden haber detectado. En teoría hay mucho que hacer, falta entender realmente qué pasó en el Big Bang. Hay muchos modelos de inflación, pero antes de eso muy poco. Modelos de inflación hay mucho lugar para mejorar, porque también solo hay pocos y hay muchos cálculos que no se han hecho tan detalladamente. Predicciones más concretas, si se pudiese, en fin, hay teorías, hay muchos problemas de formalismo, entender la misma física cuántica que hay detrás, etc. O sea que hay mucho progreso, pero hay muchas preguntas abiertas. Así que es un buen tema para que la gente explore, especialmente las nuevas generaciones, porque pueden ver que se puede explorar en el futuro. Hay mucho, mucho que hacer en esta área y es realmente fascinante. Bueno, muchas gracias. Mi término. Muchísimas gracias, doctor. De verdad estuvo muy interesante escucharlo y escuchar un poquito más de el progreso que se ha tenido y la historia. Ahora pasaremos a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer por el chat, me la pueden mandar a mí directamente. Y pues la primera pregunta nos dice que si ha escuchado sobre la gravedad entrópica y qué opina sobre esta. Sí, es muy bonito, es una historia muy bonita, sí. Hay varias ideas ahí, más que todo vino originalmente de Ted Jacobson, un muy buen físico que está en Maryland, que esencialmente relaciona termodinámica. Usando ecuaciones termodinámicas, le sale de alguna forma las ecuaciones de Einstein. Entonces hay una conexión muy profunda entre lo que es termodinámica y gravitación, que ya estaba reflejado desde antes con la temperatura de Hawking, agujeros negros, etc. Entonces, sí, hay mucho por explorar. Creo que eso es parte de un programa tal vez un poco más ambicioso, de que la gente quiere entender más, irse más allá de lo que es hasta la misma mecánica cuántica y el espacio-tiempo. Entonces, ver al espacio y al tiempo como entidades emergentes, no fundamentales. Entonces, que surja geometría, que es las ecuaciones de Einstein, a partir de termodinámica, puede dar indicaciones en esa dirección, de que eventualmente puede haber un origen más fundamental al mismo concepto de espacio y de tiempo, que es lo que realmente muchos pensamos que debe pasar. O sea, entender la teoría de cuerdas, cuando uno entienda a nivel más fundamental, quiere decir a acoplamientos más fuertes o distancias pequeñas, el mismo concepto de espacio y tiempo no pueden estar ahí asumidos, sino que tienen que ser emergentes. Entonces, creo que esto va en una dirección muy interesante.
No sé qué tanto se va a estirar, digamos, para llegar, pero es muy bueno explorarlo. Muchísimas gracias. También nos preguntan, ¿qué pueden hacer como estudiantes de licenciatura para prepararse para aplicar a un posgrado en la Universidad de Cambridge? Muy buena pregunta. Sí, eso yo creo que es importante. Les puedo informar, porque casualmente yo estaba con un muchacho mexicano, Mario Ramos, que me ha estado comunicando, tratando de ver si lo podemos traer aquí. Em, y yo he tenido aquí varios estudiantes mexicanos que han venido. Ivonne Zavala, que es una de mis estudiantes, es mexicana, se vino cuando yo vine aquí también. Em, el procedimiento es bastante directo. Aquí en Cambridge está lo que se llama lo voy a decir en inglés porque se llama en inglés, los tripos, mathematical tripos, o sea que es primero, segundo, tercer año de licenciatura, se llama parte uno y parte 2. Pero después de la licenciatura viene o sea, lo que sería el cuarto año, es una maestría, que se llama la parte 3, parte 3 de los tripos, ahora es una maestría de un año, son cursos de todo tipo, desde agujeros negros a teoría de cuerdas, supersimetría, etc. Es por un año, vienen del orden de 100 estudiantes, y después de ese año escogemos a unos 14 o 15 de esos 100, esencialmente de los que mejor les haya ido en los exámenes o que tengan más compatibilidad con un asesor, etc. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, aquí ya puede uno seguir para el doctorado. Lo interesante, me informaba Mario, es que hay un acuerdo de colaboración entre el gobierno de México y la Universidad de Cambridge. Entonces, si se logra implementar este acuerdo, creo que depende de los detalles que decida CONACYT o algo así, creo que para este año no estaba funcionando, entonces nosotros no logramos directamente atraer a Mario por eso. Pero es algo que se podría poner un poco de presión, digamos, al CONACYT, detrás del gobierno de México, que se le dé una beca para ese primer año, porque ese primer año del Part 3 no hay financiamiento. Entonces, es importante poder venir con el financiamiento y que se le dé una beca. El acuerdo entre el gobierno de México y la Universidad de Cambridge es que se paga 60 y 40%, algo así. Entonces, pero la Universidad de Cambridge tiene que responder con su parte. Entonces, eso yo creo que es una forma bastante directa. Y sí, les digo que hay varios estudiantes y les ha ido muy bien aquí. Estaba ahora pensando, Gustavo Nissen, que está ahora en León, y varios que han hecho esto. O sea que es una buena oportunidad. Y les digo que el curso esto del Part 3 es espectacular, es buenísimo. Son muchísimos cursos en todas las áreas. Entonces, realmente, si alguien está interesado, hay mucho donde escoger. Muchísimas gracias. Pues sí, creo que es una gran oportunidad que a todos nos gustaría, ¿no? Vivir alguna vez. También Mm. nos preguntan que qué opinas sobre la teoría del Big Bang caliente. Dice que no, esta teoría dice que el Big Bang no es el inicio del universo, como lo dijo usted, que primero fue la inflación y luego el Big Bang. Que si podría comentar un poquito más sobre esto. Sí, bueno, sí, el Big Bang tiene su historia larga, digamos, de muchos años. Em, de hecho, fue Fred Hoyle que la bautizó Big Bang, pues, en broma, porque está en contra entonces, aunque realmente se debía llamar una teoría de expansión del universo, porque el Big Bang realmente nadie sabía o nadie sabe qué es lo que pasó. Em, entonces, esa es la teoría que todos asumimos que funciona, digamos. Este, lo modificó un poco la inflación, porque, digamos, es después de la inflación donde realmente vemos el universo caliente que vemos ahora. Siempre es caliente, eso es caliente. Lo que enseñé yo, la gráfica al principio del universo, la temperatura es muy alta al principio, entonces es muy caliente. Entonces, el problema se reduce ahora a qué pasó antes de inflación. Su inflación pasó fracciones después, pero les hablé del tiempo de Planck, son 10 a la menos 44 segundos. Es algo infinitesimamente pequeño, pero es diferente de cero. Entonces, después de eso, podremos hablar de la física que conocemos. Antes de eso, el concepto de espacio y de tiempo tal vez no existen, como mencionaba antes. Entonces, es difícil decir que hay antes o después si no hay tiempo. Entonces, entonces lo mejor que puedo decir es poner un signo de interrogación y decir, bueno, hasta ahí. Pero podemos
lo importante es que vamos a describir mucho después de eso. Y entonces, ¿qué fue el puro comienzo del universo? Hay muchas cosas que pueden pasar. Una, para nosotros, precisamente como hay tantos universos, si eso es la teoría de los universos pasa, lo que nosotros llamaríamos el Big Bang, para nosotros, podría ser una burbuja que se formó al pasar de un universo al otro. O sea, había un universo anterior, padre al nuestro o madre al nuestro. En ese universo, mientras se expandía, se generó una burbuja de nuestro universo y esa burbuja se expandió. Y eso es lo que nosotros diríamos, ese es el Big Bang nuestro, sin poder saber que esa burbuja vino de otro universo. Y entonces, el verdadero origen fue esa transición. Y lo mismo puede pasar dentro de nuestro universo, en algún momento se va a formar una otra burbuja de otro universo, etc. Entonces, eso es muy probable, la posibilidad del Big Bang. También está la propuesta de, cuando yo fui estudiante, hace muchos años, salió casualmente un artículo que a mí me llamó mucho la atención, que es de Alex Vilenkin, que ahora es un buen amigo, y tal vez un artículo de Hawking y Hartle. Hay idea de crear el universo a partir de la nada. Entonces, eso es, realmente suena así como súper esotérico y rarísimo. Lo curioso es que sí se puede definir lo que es nada y se puede describir una transición de la nada a algo. Y hay unos objetos que se llaman instantones que implementan esto. Y entonces esto es lo que la gente puede considerar como la forma más concreta, y eso es totalmente, intrínsecamente cuántico. Entonces aparece espacio. O sea, esto que decía yo, el mismo punto donde el Big Bang que no sabíamos lo que es, puede ser que el universo ya empieza con un tamaño fijo, con un tamaño finito, no igual a cero, y después se expande. Y esto viene porque surgió a partir de la nada una pequeña burbuja. Si lo quieren explorar más, siempre que busquen lo que se llama la función de onda del universo, de Hartle y Hawking, de los años 80, creo que es. Es lo que la gente ha explorado y todavía es algo abierto. Hacer la conexión de eso con teoría de cuerdas todavía está en pañales, digamos. Muchísimas gracias. Hablando de las teorías de cuerda, nos preguntan aquí que ¿cuál cree que es su aportación más importante a la teoría de cuerdas? Ah. Eso es difícil de decir. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo explico yo? Yo veo la ciencia como que generalmente, o sea, aparecen figuras como Einstein o Newton, que son muy pocas, pero esencialmente la actividad científica es una actividad comunal, digamos, es de la comunidad. Entonces todos aportamos un poquito y algunos tienen más éxito que otros en encontrar una cosa así muy especial. Eh, claro, pero y el mayor avance de la ciencia son esos poquitos que se van acumulando y después llega alguien ¡pum! Y hace una gran idea en base a todo eso. Pero si no hubieran esos avances pequeños, nunca habría el avance grande. Entonces hay que ser humilde en ese sentido, tratar uno de contribuir uno a la parte pequeña. Y es una forma. Otra es que hay dos tipos de contribución. Una contribución más formal, más matemática. Por ejemplo, un matemático muy claro. Un matemático llega, demuestra un teorema, sea muy importante o no, ese es el teorema que él demostró y va a quedar para la historia porque ya está demostrado. Pues, en física no es tan fácil, ¿no? Porque están los experimentos, uno tiene que hacer algo. Y entonces yo hago un poco de las dos, un poco de la parte formal, pero mucha de la parte más fenomenológica, digamos, con los modelos de inflación, etcétera. Y entonces eso un colega lo puso de una forma muy bonita que me gusta. Es como que en su barrio se ha perdido un niño, entonces salen todos los miembros del barrio a buscar al niño y al final una persona lo va a encontrar, pero no quiere decir que los demás perdieron el tiempo, digamos, todos tenían que buscar. Entonces uno es parte de eso. Y es difícil, especialmente trabajando en teoría de cuerdas, ver cuándo va a tener un éxito, porque la confirmación experimental va a pasar muchísimos años antes. Entonces, uno no sabe qué es lo que uno ha hecho que eventualmente va a ser confirmado experimentalmente. Entonces, ahora, dentro de las partes formales, hay algo que puedo decir que sí es lo que se llama la dualidad S, es duality, que
que nosotros lo propusimos en los años en 1990 y fue la base después para que en el 94 la gente demostrara que todas las teorías de cuerdas fueran, que se demostró que todas eran una sola teoría, todas están una está relacionada con la otra. Entonces la relación entre ellas se llaman dualidades y hay dos tipos de dualidad, dualidad T y dualidad S. De hecho, nosotros inventamos el nombre, o sea que está, eso sí que eso se va a quedar, el nombre por lo menos. Eh, y dualidad S es la propuesta nuestra. Fue una forma bastante primitiva, entonces la gente después, 4 años después, la implementó de una forma más concreta. Entonces, eso sí yo creo que es, tal vez se puede, algo que va a durar mucho tiempo, pero vamos, em, sí. Ahora, si le hacen una pregunta a Juan Maldacena, él sí tiene una respuesta muy concreta, porque Juan, lo que hizo Juan en 97, 98, ese sí está al nivel de que va a quedar en la historia. Entonces, y es muy poco de lo que hacemos todos en física teórica, tiene ese impacto. Entonces, eso es lo que hace diferente a Juan del resto de nosotros, digamos. Ujú. Muchísimas gracias. También nos preguntan aquí que cómo se llegó a la conclusión de que las dimensiones extras son muy pequeñas y no demasiado grandes, por decir un ejemplo. Muy buena pregunta. A mí me parece muy buena, porque es una pregunta que la gente generalmente obvia. El asunto es lo siguiente. La idea de dimensiones extra tiene ya 100 años, esencialmente. Es Karuza y Klein en 1920. Todo lo que ellos tenían, la idea original era, bueno, nosotros vivimos en 3 dimensiones espaciales. Ellos dijeron, bueno, imaginamos que haya una dimensión extra, que es un círculo. Entonces, y que el radio del círculo es muy pequeño. Entonces, esa es la idea. Entonces, casualmente, al poner ese círculo, le sale el electromagnetismo. Entonces, podrían encontrar que la gravedad y el electromagnetismo están conectados porque la simetría del círculo describe el electromagnetismo, una idea muy bonita. Pero asumían que el tamaño del círculo era pequeño. 50, 60, 70 años después, la gente que medio trabajó en eso, todos asumían también que la dimensión extra tiene que ser pequeña. Y la explicación es, bueno, que si fueran grandes las hubiéramos visto y entonces no podemos ver a distancias más pequeñas, entonces asumimos que son pequeñas. Pero en la teoría, realmente, en la teoría que yo escribí, el tamaño del círculo era totalmente arbitrario. O sea, que asumir que es muy pequeño era un gran asumir demasiado, porque realmente eso es como una historia que le cuenta a uno, mira, asumamos que es muy pequeñito, no sé qué. Pero lo que se logró en el 2003, 2004, ahí yo también estuve involucrado en eso, pero un grupo principal aquí en Stanford, fue que lograron encontrar esos potenciales para los tamaños de estos espacios y se encontró como solución de que tienen un tamaño y el tamaño es pequeño. Entonces, que el volumen de esas dimensiones extra es un poquito más que el volumen, que el tamaño de la cuerda, pero muchísimo más pequeño que cualquier escala que nosotros conozcamos. Entonces, sí, ese fue el gran paso que se hizo en los años 2000, en 2003, 2003 o 2005. Y yo creo que y eso fue lo que dio lugar a todos esos multiversos y todas las cosas, porque ya se sabía el tamaño. Entonces, eso generalmente se brinca, la gente empieza a hablar de multiversos y después el principio trópico y critica. Pero lo importante fue, concreto de los cálculos, es que se logró encontrar el tamaño de estos espacios y que fueran exactamente tan pequeños como podríamos decir nosotros, que explicaría por qué no los hemos visto. Entonces, eso es un gran logro, ¿no? Sí. Qué interesante que es algo que todo el mundo obvia y que tenga una explicación tan puntual, ¿verdad? Sí. Exacto. También nos preguntan, ya vamos a hacer unas 3 preguntas más y terminamos, que ¿cuál considera usted que es el principal reto que debe resolverse primero en la teoría de cuerdas? Si lo supiera, ya lo habría hecho. Hay muchos retos, pero lo bueno es que hay muchas preguntas abiertas y que no sabemos. Hay varias direcciones. Lo bueno es eso, que la teoría de cuerdas atrae a gentes con diferentes gustos y diferentes formas de hacer investigación. Los investigadores nos podemos clasificar de diferentes formas, de los que somos más orientados a la fenomenología, tratar de encontrar una cosa física, a los que les gusta la matemática y que no les importan mucho los detalles de de qué se aplica, sino que simplemente la matemática y la topología de estos espacios es tan bonito que vamos a estudiarlos y ya está. Y, y los que están atacando problemas fundamentales.
Un ejemplo es, por ejemplo, lo que presenté hoy es eso, encontrar un modelo, por ejemplo, encontrar el modelo estándar a partir de la teoría de cuerdas. Es algo que estamos muy cerca, pero no hemos totalmente encontrado un modelo que sea exactamente el modelo estándar. Entonces, es una pregunta abierta. El problema es que decir, bueno, hay tantas opciones que pasarme toda la vida buscando un modelito que sea exacto, entonces tal vez no. Por eso a mí me gustan más las cosas más generales. Estudiar esos moduli, por ejemplo, me parece que porque ellos siempre están ahí. Entonces, cualquiera de esos 10 a la 1000 modelos o lo que sea, todos tienen modular. Entonces, estudiar la física de ellos es muy general. Entonces, extraer información de ellos, por ejemplo, un modelo bueno para inflación, etc. Pero también está otra dirección que es más formal. Digamos, realmente todos decimos la teoría de cuerdas resuelve el problema de la gravitación cuántica, pero nadie sabe realmente la teoría de M, la teoría fundamental. La teoría de cuerdas, todo lo que podemos escribir es solo una partecita a acoplamientos débiles o distancias grandes, pero la definición propia de la teoría, donde se podrá ir uno más allá de lo que es espacio y tiempo, no se sabe, digamos. Y hay poca gente realmente concentrada en eso, porque es muy difícil. Entonces uno lo tiene siempre en la cabeza. Si se me ocurre algo, lo hago, pero mejor hago cosas donde realmente sí pueda lograr. Y entonces las preguntas que son concretas, que se han logrado también un poco de progreso, especialmente en el último año y medio, es el problema de la información de agujeros negros. Entonces uno encuentra em, enigmas, digamos, o incógnitas. Por ejemplo, Hawking, en los años 70, demostró que los agujeros negros tenían temperatura, o sea que emitían radiación, pero precisamente al hacer eso se dio cuenta que eso generaba un problema, porque se pierde la información, lo que le queda al agujero negro ya no se puede recuperar, la información que está, no se recupera. Entonces, entender ese modelo, ese problema, que es una pregunta muy puntual, muy concreta, si uno la puede entender usando teoría de cuerdas, bien, entonces ya avanzó un poco, digamos, porque todo hay que ser bastante humilde, digamos, avanzar por poquitos, digamos. Entonces, pero claro, esa pregunta, uno dice, muy fácil la pregunta, bueno, tiene casi 50 años y nadie la ha resuelto. Entonces, pero sí se han hecho pasos para resolverla, entonces por eso va en la dirección correcta. Em, entonces, sí, hay varias direcciones y no hay ninguna que sea la que uno diga, esto es lo que hay que hacer y hay que resolver esto antes de hacer todo lo demás. Entonces, hay que atacar todos los problemas. Y siempre está uno en el debate ese de qué es lo más importante y qué es lo que se puede hacer concretamente. Entonces, a todos nos encanta soñar y tratar de encontrar la teoría última, que no sé qué, pero si uno no hace los calculitos concretos, no llega a ningún lado. Y para eso uno tiene que hacer las preguntas más puntuales, más pequeñas y ir avanzando poco a poco. Y lo bueno, que yo creo que es importante mencionarlo, es que se nos critica a la gente de teoría de cuerdas, a veces con razón, porque cuando salió la teoría de cuerdas la gente se emocionó tanto que empezó a decir, bueno, ya en un par de años ya está todo resuelto, y eso ya fue hace más de 30 años. Entonces, se nos critica porque han pasado muchos años y realmente no han dado tantos frutos. Y es que hay que ser paciente, digamos, el problema es tan grande, el formalismo es tan complicado que se necesita ser paciente. Y el ejemplo que di, por ejemplo, de Einstein prediciendo ondas gravitacionales en 1916 fueron detectadas 100 años después, fueron 100 años para poder detectar algo de Einstein. Entonces, en teoría de cuerdas hay que avanzar poco a poco, pero cada año hay progreso, no estamos estancados, siempre hay algo, se logra algo un poquito más, se entiende algo un poquito mejor, etcétera. Entonces, eso es difícil transmitirlo a la comunidad general que no son trabajando en el tema, porque el progreso es pequeño, pero cada año hay progreso. Y en algún momento tal vez llega algo muy importante y llama mucho la atención y se va a hacer público, pero no quiere decir que no hubo progreso en el tiempo anterior. Entonces, sí, yo creo que hay mucho por hacer y hay muchas preguntas interesantes y siempre se ha progresado, pero hay que ser más humildes, digamos. Muchísimas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo ya va a haber sido nuestra última pregunta, pero de verdad agradecemos muchísimo su participación, su disposición para contestar todas nuestras dudas y pues compartirnos un poquito de esto que ha sido su trabajo y su investigación. Entonces, pues les recordamos a los demás que ahorita tenemos la siguiente plática del simposio. No se la pierdan.
la pueden ver en la transmisión de Facebook o en la liga de Zoom que les llegó por correo. Y pues muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta Bueno, luego. muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias.